La mansión de los Delgado estaba impecable aquella mañana. Cada detalle de la decoración había sido meticulosamente planeado para impresionar a la élite de la sociedad. La boda de Rodolfo y Fernanda prometía ser el evento del año. Y él se aseguraba de que todos vieran hasta dónde había llegado. Vestido con un traje hecho a medida, observaba a los invitados llegar, pero su atención estaba centrada en una sola persona, Natalia Cruz. Al enviar la invitación, su intención era clara: quería que ella viera con sus propios ojos al hombre poderoso en el que se había convertido, que sintiera el peso de la elección que hizo al tomar otro camino. En el fondo, esperaba una mirada de arrepentimiento. Tal vez un comentario vacilante. Pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de suceder. Natalia llegó con la postura firme de quien no le debe nada a nadie. El vestido elegante, la mirada inquebrantable. Pero no fue eso lo que hizo que el ambiente se volviera denso de repente. A su lado, 3 niños de la mano, tan parecidos a Rodolfo que el murmullo comenzó antes de que alguien dijera una palabra. El silencio se apoderó de la fiesta cuando ella se acercó y se detuvo frente a él. «Son tus hijos, Rodolfo». Su corazón se aceleró, y la expresión victoriosa que había ostentado minutos antes simplemente desapareció. Sintió la mirada de los invitados ardiendo sobre él. Fernanda, pálida, buscaba explicaciones. Sus padres murmuraban entre ellos, ya imaginando cómo apagarían aquel escándalo. Pero lo único que Rodolfo podía hacer era mirar a esos niños y preguntarse cómo era posible aquello. La mente de Rodolfo parecía un torbellino. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. Los niños seguían allí, mirándolo con curiosidad y una pizca de incertidumbre. Natalia no parecía sorprendida por su reacción en realidad. Era como si ya lo esperara. Te intenté decir, Rodolfo. Llamé, envié mensajes, te busqué. Pero tu familia se aseguró de que mi existencia fuera borrada. Su voz era firme, sin rastro alguno de resentimiento. Pero Rodolfo sintió cada palabra como un golpe. Su padre carraspeó fuertemente, una señal clara de que aquello debía terminar allí, antes de que la situación se descontrolara aún más. Pero no había manera de escapar. Los murmullos entre los invitados crecían y los destellos de las cámaras de los periodistas capturaban cada segundo del escándalo que se desarrollaba en pleno medio de la boda. Fernanda dio un paso adelante, con el rostro rígido, tratando de mantener la compostura ante la humillación pública. Rodolfo, es cierto. La pregunta fue seca, pero cargada de desesperación. Sintió el peso de todas las miradas sobre él. ¿Qué podía decir? ¿Que no sabía? ¿Que era imposible? ¿Por qué? Al mirar a esos niños, la respuesta estaba a la vista. Aunque nunca hubiera oído hablar de ellos antes, aunque hubiera intentado enterrar su pasado con Natalia, no había manera de negar la sorprendente semejanza. Su garganta se secó. El sonido de las voces a su alrededor parecía distante. Todo lo que podía pensar era que su vida entera estaba a punto de cambiar. No por la boda, no por la fortuna o la reputación de la familia, sino porque, por primera vez en años, se veía ante algo que ni el dinero podría borrar: la verdad. El caos se apoderó de la ceremonia. Rodolfo nunca había visto tantas caras sorprendidas al mismo tiempo. Algunos invitados susurraban, otros miraban abiertamente, mientras los periodistas disputaban espacio para conseguir la mejor foto de ese momento histórico. Su madre, elegante y controlada como siempre, se acercó con una sonrisa forzada, tratando de sofocar la situación. Creo que ya hemos causado suficiente revuelo. Natalia, ¿qué tal si resolvemos esto en privado? Era un intento obvio de barrer el problema bajo la alfombra, como siempre habían hecho ante cualquier amenaza a la reputación de la familia. Pero Natalia no se dejó intimidar. No estoy aquí para hacer un escándalo. Solo pensé que Rodolfo debería conocer a sus propios hijos. Habló con tanta naturalidad que dolió. Para ella, aquello no era un espectáculo. Era la vida real. Una vida que él, por arrogancia o conveniencia, eligió ignorar. Fue entonces cuando Rodolfo sintió la mirada de uno de los niños clavada en él,
Uno de los muchachos, quizás el mayor, aunque eran increíblemente idénticos, apretó la mano de su madre con fuerza, pero no desvió la mirada. Había algo allí, algo que él no podía nombrar. ¿Curiosidad? ¿Esperanza? ¿Decepción? Era como si el niño tratara de entender si aquel hombre con corbata frente a él era alguien en quien pudiera confiar. Y por primera vez aquella mañana. A Rodolfo no le importó la opinión de los invitados ni los destellos de las cámaras. Todo lo que sentía era un nudo en el estómago, una culpa fría recorriéndole el pecho. Quería decir algo, cualquier cosa, pero el peso del silencio era aplastante, como si al hablar todo se hiciera real, como si admitir que esos niños eran sus hijos deshiciera para siempre la ilusión de control que tenía sobre su propia vida. Rodolfo sintió el sudor frío corriendo por su nuca. Por primera vez en mucho tiempo. No tenía el control de la situación. El hombre confiado e imponente que solía verse en el espejo ahora parecía pequeño ante la propia realidad. Miró fugazmente a Fernanda, esperando algún tipo de apoyo, pero lo único que vio fue el desprecio estampado en el rostro de ella. No necesitaba decir nada, su expresión ya dejaba claro que, para ella, eso era el final. Su matrimonio, su estatus, toda la cuidadosa construcción de su imagen perfecta se desmoronaba ante todos. Pero, curiosamente, aquello no parecía importar tanto como debería. La mirada de los niños cejía sobre él, pesando más que cualquier humillación pública. Rodolfo podía ignorar los chismes, a los periodistas e incluso los juicios de sus padres, pero no podía ignorar 3 pares de ojos que, sin decir una palabra, preguntaban ¿y ahora? Natalia respiró hondo, como si hubiera esperado ese momento durante años. No estoy aquí para pedir nada, Rodolfo. Solo pensé que debías saberlo. Su tono era firme, sin rencor. Era como si, después de todo, ya se hubiera acostumbrado a la idea de que él nunca estaría presente. Eso lo alcanzó de una manera que no esperaba. Rodolfo siempre creyó que las personas a su alrededor dependían de él, que él era el centro de todas las miradas. Pero allí estaba Natalia, demostrando que había seguido adelante sin necesitar nada de él. Y peor aún, los hijos también. No estaban allí pidiendo un padre. No estaban llorando o exigiendo atención. Habían aprendido a vivir sin él. Y esa constatación fue más dolorosa que cualquier escándalo que pudiera manchar su apellido. La presión era insoportable. Cada segundo, Rodolfo sentía el peso de la responsabilidad apretándole el pecho, como si estuviera siendo aplastado por la situación. Sabía que su familia esperaba una reacción, una forma de revertir ese momento. Su padre, siempre tan cuidadoso con la imagen de ellos, casi rugía de rabia y su madre trataba de controlar los nervios, pero no podía esconder el bochorno. Fernanda, por su parte, ya estaba más distante, casi invisible entre la multitud. La vergüenza la hacía desvanecerse. Y Rodolfo sabía que aquello ya no tenía arreglo. Lo que más lo angustiaba, sin embargo, era la mirada de los niños. El hijo mayor, con unos ojos que parecían los suyos, lo miraba sin temor, como si esperara que él tomara una decisión. Pero Rodolfo no sabía qué hacer. ¿Qué podía hacer después de tanto tiempo? Estaba a punto de perder a la única mujer que había amado. Pero, por alguna razón, ese no era el mayor problema. El mayor problema era enfrentar la realidad de la paternidad que nunca quiso asumir, y quizás, en el fondo, ya lo sabía. Fue entonces que, sin más rodeos, Rodolfo se volvió hacia los niños como si algo dentro de él se hubiera quebrado. Necesitamos hacer una prueba de paternidad. La frase salió de su boca, seca y directa, sin emoción. Sintió el peso de sus propias palabras, como si las pronunciara solo para librarse de esa angustia. La verdad necesitaba ser confirmada, necesitaba concretarse. Tal vez fuera una forma de convencerse de que, en el fondo, aún podía tener cierto control sobre la situación. Pero en lo profundo sabía que la decisión no provenía del deseo de hacer lo correcto,
sino de la incapacidad de lidiar con la vergüenza de ser confrontado con la realidad de su propia negligencia. La prueba de paternidad llegó rápido, más rápido de lo que Rodolfo imaginaba, tal vez por el hecho de que todos sabían que aquello sería lo único capaz de resolver el asunto. El resultado, sin embargo, no trajo la respuesta que él esperaba, sino la que ya sabía. En lo profundo de su pecho, que era verdadera, los niños eran suyos. El impacto fue bruto, como un golpe en el estómago. Rodolfo se vio frente a un espejo que no quería mirar, y las imágenes que se reflejaban en ese momento eran las de una paternidad negligente, de decisiones equivocadas y de un hombre que había pasado los últimos años intentando enterrar el pasado en lugar de enfrentarlo. El peso de todo aquello cayó sobre él de forma implacable. Fernanda, ya exasperada, lo observaba desde lejos. No quedaba espacio para explicaciones ni excusas. Ella sabía que esa boda ya no existía, que todo lo que él intentaba salvar se desmoronaba ante esa cruda verdad. Rodolfo ya no se preocupaba por lo que ella pensaba ni por lo que opinaba. Su familia. Lo que realmente lo consumía, de una manera que no sabía cómo manejar, era la imagen de los hijos. Cómo habían crecido sin él, cómo habían vivido sin un padre presente. Tenían derecho a exigir algo más que una firma en una prueba de paternidad. Merecían un padre, y él ahora estaba obligado a enfrentar la responsabilidad de ser ese hombre. Esa noche, Rodolfo se quedó solo en su oficina, observando a los niños mientras jugaban en el jardín de la mansión, alejados del desorden que él había causado. Pensaba en todo lo que Natalia había pasado, en todo el esfuerzo que hizo para criar a esos niños sola mientras él estaba ocupado con su carrera, sus negocios, su propia vanidad. Los muchachos eran la prueba viviente de todo lo que él había descuidado. Al levantarse, sintió las piernas temblorosas, como si estuviera cargando un peso inmenso. No era solo la culpa lo que lo corroía, sino la incertidumbre de qué hacer a partir de ese momento. No sabía cómo ser un padre, no sabía cómo construir una relación con esos niños a quienes apenas conocía. Pero sabía que no tenía elección. Ellos lo necesitaban, y, de alguna manera, él los necesitaba a ellos también. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Rodolfo. Su familia, ya incómoda con el escándalo, comenzaba a presionarlo para resolver la situación de manera rápida y discreta. La solución de ellos parecía simple: pagar a Natalia para que desapareciera de sus vidas y de la de los niños. Pero Rodolfo ya no podía mirar a sus hijos y pensar que el dinero era la respuesta para todo. Sabía que lo que estaba en juego ahora era mucho más profundo. Si antes se enorgullecía de controlar todo a su alrededor, ahora sentía que las cosas estaban fuera de su alcance, que necesitaba reconectarse con lo que realmente importaba. En el fondo, se veía cuestionando su propia vida. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo su incesante búsqueda del éxito le había arrebatado algo tan esencial como la paternidad? No. Quería ser ese hombre que miraba atrás y lamentaba, pero la culpa apretaba su pecho como una mano invisible. Sabía que ya no había manera de negar lo inevitable. Tendría que enfrentar la realidad, no solo porque lo necesitaba, sino porque era la única forma de empezar a reconstruir su vida. Y fue en ese día, en medio del caos y la presión de su familia, que Rodolfo buscó a Natalia. No sabía cómo abordar la situación, pero algo dentro de él lo impulsó a actuar. Contrario a lo que imaginaba, ella no lo recibió con rencor ni frialdad. En cambio, había en su mirada una calma sorprendente, como si todo lo que él tuviera que decir fuera irrelevante, porque ella ya se había acostumbrado a seguir adelante sin él. Cuando se acercó, ella no hizo caso de ocultar el dolor del pasado, pero tampoco se empeñó en confrontarlo. ¿Finalmente lo entendiste, Rodolfo?, preguntó con voz baja, pero directa. ¿Finalmente te diste cuenta de que ya no se trata de ti, nunca lo fue? Rodolfo se quedó en silencio, por un momento, asimilando las palabras de Natalia. Ella tenía razón, claro, pero eso no hacía la situación más fácil.
Su vida había girado en torno a sí mismo por tanto tiempo que, ahora, al enfrentarse a sus responsabilidades, no sabía ni por dónde empezar. La conciencia de que los hijos lo necesitaban fue un descubrimiento amargo pero necesario. Ya no podía esconderse detrás de la imagen del empresario exitoso, de su poderosa familia o de la vida que había construido a costa de tantas cosas, incluyendo relaciones importantes. La mirada de Natalia, firme pero sin rencor, parecía esperar algo de Rodolfo que él no sabía cómo ofrecer. Ella ya había superado el dolor del abandono, el dolor de criar a los hijos sola. Ella no lo necesitaba para vivir, pero él, ahora, la necesitaba. La necesitaba para aprender a ser el padre que nunca fue. Y no se trataba de lo que él quisiera, sino de lo que sus hijos requerían en ese momento. No sabía cómo hacerlo bien, pero sabía que no podía rendirse. Quiero estar presente para ellos, Natalia. Quiero ser el padre que ellos merecen, dijo, más para sí mismo que para ella. La palabra quiero sonaba tan pequeña ante la magnitud de lo que estaba enfrentando, pero tenía que empezar por algún lugar. Natalia, sin prisa por responder, simplemente observó. Aquellas palabras, aunque simples, representaban un paso importante para Rodolfo. Sabía que no sería fácil, que el cambio no llegaría de la noche a la mañana, pero al menos él estaba empezando a comprender la gravedad de lo que había ignorado durante tanto tiempo. Para ella, la vida ya se había mostrado llena de desafíos, pero también de victorias personales. No necesitaba a Rodolfo para sentirse realizada, pero ahora, con él dispuesto a reaproximarse, se preguntaba si tal vez sería posible construir algo nuevo, no para ellos, sino para los niños. Al fin y al cabo, lo que más importaba en ese momento era el futuro de los pequeños y lo que Rodolfo podría ofrecer como padre en los días siguientes. Rodolfo empezó a involucrarse más en la vida de los niños, pero el proceso fue más difícil de lo que imaginaba. Los primeros intentos de establecer una conexión con ellos fueron fríos. Los muchachos, aunque curiosos, no mostraban entusiasmo al verlo. Ya habían vivido sin él durante tanto tiempo que, para ellos, la presencia de un padre era algo distante, casi irrelevante. Rodolfo intentaba jugar, conversar, incluso ayudarlos con la tarea, pero el muro que habían erigido a lo largo de los años parecía infranqueable. Sabía que todo eso no sería fácil y, en cierto modo, él merecía esa distancia. El dolor del desprecio era grande. Pero también era una lección que tenía que aprender. No bastaba ser simplemente el hombre que pagaba las cuentas o el jefe de la familia. Tenía que ser más que eso. Tenía que estar presente, ser emocionalmente accesible, alguien que estuviera allí no solo en los momentos de éxito, sino también en las dificultades, en las pequeñas victorias del día a día. Rodolfo se vio transformado por ese proceso, aunque todavía resultaba doloroso. Cada día que pasaba, sentía que su imagen de empresario exitoso e invencible se desmoronaba. Y eso, de cierto modo, resultaba liberador. Ya no necesitaba esconder quién era realmente. No tenía que fingir que todo estaba bajo control. Al mirar a esos niños y ver en ellos la necesidad de algo que nunca había dado amor y atención genuina, Rodolfo comprendió que su mayor desafío ya no era mantener una imagen perfecta. Era reconstruir su relación con la familia que, durante tanto tiempo, había descuidado. Eso no se lograría con dinero ni con títulos o poder. Se requería tiempo, paciencia y la disposición para ser vulnerable. Conforme pasaban las semanas, la relación entre Rodolfo y los niños empezaba a cambiar, pero no de manera dramática como él había imaginado. No hubo un gran giro, sino pequeños momentos que comenzaron a marcar la diferencia. Una sonrisa tímida de uno de los muchachos al verlo llegar a casa. La sensación de orgullo al ver a su hijo mayor intentando ayudarlo con un proyecto de trabajo. No eran momentos perfectos, pero eran reales. Rodolfo se dio cuenta de que, aunque no había estado presente en sus vidas hasta ese momento, podía comenzar a formar parte de ellas de una manera más significativa. Ya no era aquel hombre invencible, sino alguien dispuesto a aprender, a crecer y a dar lo mejor de sí.
incluso si eso significaba enfrentar sus propios fracasos de frente. Fue en ese proceso que Rodolfo llegó a entender lo que significaba ser padre, no en el sentido convencional, sino de una manera que solo él podía experimentar. Vio cuánto estaban moldeando sus hijos al hombre en el que se convertiría. Las palabras de Natalia, de alguna manera, resonaron en su mente. No tenía que ser perfecto. No necesitaba buscar la perfección para ser digno del amor de ellos. Solo tenía que estar presente, dispuesto a enfrentar sus imperfecciones y, lo más importante, aceptar el hecho de que la paternidad no se resuma a un simple título o una firma en un documento. Era una construcción diaria hecha de gestos simples y sinceros, y él estaba dispuesto a ser parte de esa construcción, por muy difícil que fuera, poco a poco. Rodolfo empezó a reconstruir también la relación con su familia. Sus padres, inicialmente incrédulos y preocupados por la imagen que tenían, empezaron a percibir que, por más incómodo que resultara, lo que estaba ocurriendo era un proceso necesario. Llano sería el hijo perfecto que siguiera sus pasos para mantener intacto el nombre de la familia. Pero, con el tiempo, Rodolfo llegó a entender que ese distanciamiento de lo que ellos esperaban de él no era una pérdida, sino una liberación. Ya no necesitaba esconderse detrás de una fachada para agradarles o sentirse aceptado. Ahora, su prioridad era otra, ser el padre que sus hijos necesitaban, y esa transformación no se trataba solo de él, afectaba a todos a su alrededor. La boda con Fernanda, por supuesto, nunca llegó a suceder. Ella siguió su propio camino y Rodolfo, aunque dolido, comprendió que esa parte de su vida había quedado atrás. Ya no tenía espacio para vivir para los demás, para tratar de agradar con gestos de ostentación y riqueza. La verdadera felicidad, aprendió, no estaba en el estatus o el poder. Estaba en las relaciones humanas, en los gestos de afecto, en la dedicación y en el tiempo que pasamos con aquellos que realmente importan. Rodolfo, entonces, comenzó a vivir su nueva vida con una perspectiva diferente. Aprendió que, al asumir su responsabilidad, no solo estaba reconstruyendo lo que se había roto, sino también creando un futuro para sí mismo y para sus hijos. Y, aunque el pasado no pudiera ser cambiado, sabía que ese momento de cambio, aunque tardío, había sido el punto de inflexión que necesitaba para vivir de forma auténtica y, finalmente, en paz consigo mismo.